29 personas han muerto ahogadas en lo que va de año en Canarias y todavía hay 3 personas que no han sido localizadas. Además, 10 menores y 77 adultos han sufrido algún tipo de incidente en el agua. El 82% de las víctimas son varones frente al 18% de mujeres y julio ha batido el récord de accidentes. Muchos de esos accidentes se pueden evitar si estamos atentos a las indicaciones oficiales y a los consejos de los profesionales. Pues con un profesional vamos a hablar hoy. Alejandro Artero es enfermero, coordinador del Servicio de Urgencias Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo estamos viendo, 29 personas, se sumaba ayer a esa cifra, altísima además, Sí. Y la mayoría se podrían evitar, ¿no? Hombre, muchas de ellas se podrían evitar si siguieran las indicaciones que se dan desde playa, incluso las indicaciones que damos desde el Gobierno de Canarias. Lo que sucede es que muchas veces la temeridad es lo que produce el ahogamiento de las personas. No hacemos caso a las banderas, a los colores de las banderas. Hemos escuchado hasta en alguna ocasión que si las banderas significan la temperatura del agua, tienen que ver con eso. O sea, ni siquiera lo básico. Claro, son cositas muy básicas, como el color de las banderas, que yo creo que están hechas con rojo, amarillo y verde, ¿no? Dependiendo del nivel de peligrosidad que tenga la playa, incluso zonas de baños que se llegan a cerrar y acotar, y la gente aún así son tan intrépidas que se meten dentro de esas playas. Hay un dato que me llamaba la atención, me lo comentabas antes de empezar la entrevista. Hay más españoles que extranjeros, ¿no? Sí, Entre el número esos fallecidos. de los fallecidos es mucho más elevado en lo que son personas españolas que extranjeros, que era un dato curioso, como hablábamos, porque claro, pensando que el turismo a lo mejor un poco más atrevido a meterse dentro del agua, pero no, yo creo que la confianza de querer conocer un poco más la agua de aquí es lo que nos lleva a estos incidentes. Claro, porque muchos extranjeros no conocen las corrientes, playas que son más peligrosas. Se supone que la gente de aquí conoce más el comportamiento de las mareas, incluso a pesar de que no te puedes fiar de eso tampoco, ¿no? Claro, no te puedes fiar, pero bueno, es como se dice, ¿no? La confianza mató al gato, nos confiamos y al final pues uno de los grandes peligros que son las corrientes aquí nos arrastran, nos llevan a situaciones de extremo peligro. Más hombres que mujeres. ¿Son más imprudentes los hombres, más atrevidos? Llamémoslos más atrevidos, por no decir más imprudentes. Pero sí, yo creo que casi siempre, sobre todo por el tipo de deporte que se realiza en ocasiones en el agua o el tipo de pesca, porque muchas veces son pescadores también que se acercan mucho a las rocas y hay marea. Entonces casi siempre son deportes que suelen hacer o practicar más los hombres que las mujeres. Pescadores incluso que no saben nadar, que también es un dato significativo, porque está tan cerca del mar y además cuando se va solo, porque muchas veces van solos a pescar, incluso sin saber nadar, ¿no? Claro, esos marineros que no saben nadar es complicado. Pues entonces lo que sucede en esta ocasión, un golpe de mar, los tira al agua y casi siempre, si no hay algún pescador cerca, lo que se encuentra después es el cadáver de... Sí, porque estábamos hablando que incluso hay personas todavía que no han sido localizadas en el agua, ¿no? Se les da por desaparecidos, pero hasta que no aparece el cuerpo no se puede confirmar, ¿no? El problema son las corrientes, que siempre, pues bueno, pues en la zona, por ejemplo, de Gran Canaria o Fuerteventura, siempre hay zonas que habitualmente se quedan encallados los cuerpos. Si no se quedan en esa zona de ahí, la corriente la arrastra ahí. Y el mes de julio me decía, batiendo récord totalmente, Sí, y tenía cifra incluso. Sí, bueno, hemos dicho, son 96 lo que hay en toda España, el 29, como tú has dicho al inicio, entonces nos acercamos a las cifras de 2017, que son las peores que hay, falta uno para superar el 2017. Claro, nos arriesgamos más, también lo hemos hablado en alguna ocasión, hay muchos problemas con el tema de las fotografías y los móviles, ¿no? De acercarnos más de lo debido, de ignorar el oleaje, ¿no? Sí, todos queremos el selfie idóneo para subirlo a las redes sociales y es lo que sucede, pues muchas veces, sobre todo en las zonas de acantilado, en las zonas de roca, pues se extreman al límite de seguridad y bueno, pues la caída al agua y empiezan los problemas. Le hemos perdido miedo al mar, parece, ¿no? Hemos perdido el respeto, totalmente, sobre todo. ¿Y cuáles son los consejos? Que sé que los repetimos siempre, pero yo creo que es necesario, sobre todo viendo esta cifra. Sí, claro, es necesario que, en primer lugar, siempre que nos den la alerta, aunque tenemos que hacer proteger, alertar y socorrer, la alerta del 112 es imprescindible. Si nosotros no estamos alertados, desde el centro de coordinación no podemos hacer nada y la ayuda nunca llegará. Entonces, una vez que tenemos una víctima que está en el agua o que se va a sacar, lo principal es proteger lo que está sucediendo. Proteger significa no agravar el problema que tenemos. Esa persona que se está ahogando, si hay personas alrededor que quieren hacer rescate, no saben nadar, no son buenos nadadores o no tienen conocimiento o no saben, la intención de uno siempre es intentar ayudar.
Pero bueno, si la persona que se tira al agua no tiene conocimiento adecuado de natación, de socorrismo, al final vamos a tener 2 víctimas en vez de una. Entonces eso es principalmente la persona que vaya a hacer el rescate, mínimamente que sepa algo de natación o que utilice algún tipo de flotador, una tabla de surf, que son las cosas más ideales. Si no hay socorristas, si no hay que alertar rápido al socorrista. Una vez que cogemos y tenemos ya una zona de protección a la víctima, es seguir protegiéndola. Si tuviera ropa, quitarle la ropa, secarlo y abrigarlo, ¿de acuerdo? Y comprobar si respira o no respira. ¿Vale? Son cosas muy sencillas, que no hay que complicarse la vida. Todo el mundo sabe cuando alguien respira o alguien no respira. No hay que estudiar medicina ni enfermería para hacerlo. Solamente viendo, observando y sintiendo sabemos si respira o no. Y si no tuviera respiración y no tiene pulso, pues lo indicado es iniciar las maniobras de RCP. Las maniobras, que son muy fáciles, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si sabemos hacerlo, y si no, simplemente comprimir. Si la persona que se encuentra en el lugar no sabe realizar la RCP, que no se preocupe, que llame al centro coordinador y un enfermero o un médico la atenderá. Lo va a hacer. Y nosotros desde el centro coordinador, como bien sabe, hacemos todas las gestiones. Van a asesorarlos en ese momento para que puedan ayudarlos en ese momento de urgencia, Sí, que es inminente, claro. ¿no? Si estamos en el otro lado, somos la persona que está sufriendo los apuros, que tiene problemas en el agua. Indicaciones, ¿qué podemos hacer? Aunque es verdad que cuando sobreviene el ahogamiento, pues ya poco podemos hacer, pero ¿qué nos recomienda? Bueno, lo primero es mantener la calma, una situación muy difícil, pero hay que tener un control absoluto de la situación. Yo sé que no es fácil porque ves que te está ahogando. Esas situaciones se suelen dar más pues, en casos de calambre. Hay gente que se va a nadar, no están acostumbrados a hacerlo y empiezan a tener calambre, pues a lo mejor a una distancia un poco considerable de la orilla. La persona que le suceda eso, que se quede quieta, que se quede flotando, ¿vale? Y ya cuando alguien Para lo vea... no agotarse, ¿no? También, También, principalmente es que muere porque por el lo agotamiento. primero que perdemos es los nervios y la energía. Claro, y pierde el agotamiento, y ese estado que empieza a hiperventilar y empieza a perder el control de la respiración, lo único que hace es que al final te hunda y desaparezca de la vista de los bañistas. ¿Se ahoga más gente mayor que niños? Porque bueno, con los niños siempre el riesgo está ahí, hay que tenerlos súper vigilados y se despistan con mucha facilidad. Pues sí. Pero ¿se ahogan más niños que mayores? Mayores. Mucho Se más ahogan mayores. mayores. Sí, la estadística, el 85% está entre 45 y 75 años. El otro son niños. Yo creo que estamos más concienciados los que somos padres de la vigilancia hacia el menor. Cuando siempre se produce un ahogamiento, pues bueno, pues... Claro, también es verdad que perdemos la agilidad, que en el agua pues podemos tener algún problema de salud que ya teníamos y que en ese momento sobrevenga, un ataque cardíaco. Es otro de los problemas que hay. No siempre el ahogamiento se produce pues, bueno, por una imprudencia. Hay personas que ya padecen algún tipo de enfermedad y dentro del agua pues se agudiza su enfermedad, se agrava o le da un nuevo síntoma o signo de lo que tenía y se agrava su patología. Entonces ha habido ocasiones de que me iba por alguien ahogado que ha tenido un accidente cerebrovascular que no ha sido provocado por el ahogamiento, sino posteriormente se ha producido el ahogamiento de esa persona. Y además en esos casos me imagino lo importante es estar cerca de la orilla, ¿no? También otra cosa que no nos apuntamos, a lo mejor darse un bañito más ligero, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que casi todos cuando llegamos a la playa empezamos por la orilla, nos hacemos un poco más valientes, me quiero bañar un poco más para allá, un poco más, y bueno, la mayoría de las playas suelen estar acotadas con boyas, tienen boyas de señalización. Las que no tienen esa boya de señalización, bueno, pues la gente nuevamente es muy temeraria, sigue avanzando y cuando entramos a mar abierto las corrientes nos llevan. Estábamos dando otro dato también de 77 personas que han sufrido algún tipo de incidente acuático, o sea, relacionado con el agua. También se producen accidentes en piscinas, ¿no? También se producen en piscinas, en ríos, en los embalses, aunque no creamos, en los embalses también se producen y en los pantanos también se producen accidentes. Son diferentes los accidentes que se producen, principalmente en los pantanos. El problema es el lodo del fondo. Claro. Pues son fondos de lodo, pisas sin querer y se te queda el pie atrapado y no hay salida. Y no puedes salir. No puedes salir. Claro. Y los embalses, bueno, los embalses casi siempre es por agotamiento, porque como caen en el embalse que no tiene agarre ninguno, empiezan a luchar por la salida y si no hay nadie, pues ahí el agotamiento. Los otros accidentes que se producen, que más ahogamiento son accidentes, pues accidentes deportivos casi todos. Motos de agua, claro. surfistas... Golpes, ¿no? Sobre Golpes, todo. casi siempre golpes o la pesca submarina, que muchas veces hay algún fusil que se le escapa el arpón y hay una herida. Ayer dimos un dato, varios datos, cuando la negligencia se produce por parte de la víctima y tienen que intervenir los servicios de emergencia para intentar salvar a esa persona, puede haber hasta multas de hasta 1.000 euros, son multas altas, pero en el mar, por ejemplo, ¿se considera ese caso? ¿Cuándo se considera que alguien ha sido negligente? Hombre, para alguien que haya una intoxicación etílica ya empieza la negligencia y forma cualquier altercado dentro del agua, pues por ejemplo hoy tenemos una, ¿no? La famosa fiesta esta que se forman en los barcos, Sí. pues tenemos una. O personas que me compré una moto de agua,
y quiero darme un paseo por la mar y no tengo seguro. O personas que hacen pesca submarina o que hacen pesca normal y no están federados, no están registrados. Son imprudencias porque no tenemos control sobre esas personas ni tienen conocimiento ni están preparados para realizarlo. Sí, porque además pueden implicar a otras personas, con lo cual no solo es la multa, sino lo que supone el que otra persona que podamos hacerle daño a alguien, ¿no? Claro, eso y también implica el riesgo que corremos nosotros, los servicios de emergencia, a la hora de hacer un rescate. Que un rescate de una persona en la mar no es nada fácil, pone en riesgo para muchas personas. Pues Alejandro Artero, enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canarias, tomamos nota, a ver si nos aplicamos este verano lo que queda y no hay más problemas en el mar y en el agua. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. A ti, buenos días.